municipales. Por ejemplo, el municipio de Junín tiene la construcción de viviendas sociales a su cargo también, que tienen aparte un modelo sustentable que es muy bueno, muy importante para ver y para copiar. Y en esos aspectos, toda esa contratación que se realizaba no quedaba exenta. Entonces, la persona que se veía beneficiada y que podía acceder a esta vivienda social, única, familiar, con todos los requisitos que nos pide la ley, Sí. tenía que pagar ingresos brutos y tenía que pagar, o en esa contratación, el impuesto de sello. Entonces, lo que se hizo fue también generar esta excepción, sacarle la base imponible para que de esa manera también sea otra ayuda más para poder avanzar con este contexto de déficit habitacional que siempre es tan cuestionado y que sabemos que está, ¿no? Entonces la idea es seguir fomentando y activando todas estas herramientas que han surgido después de pandemia. Como decíamos al principio, Mendoza Activa fue uno de los pilares también para mover, y que hace poquito con el Mendoza Activa 3 obtuvo mi primer vivienda, que era la devolución del 55% de esa inversión. La verdad que es muy bueno. Entonces, es que en ese tipo de convenios no se le cobra impuesto de sello a la persona beneficiada. Bien, y además incentiva todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Sí, la construcción y demás. Claro. Eso es uno de los principales motores que, lo vimos reflejado con la pandemia. ¿Recuerdan cuando tuvo ese encierro, se nos cayó toda la actividad económica, puntualmente esa actividad económica que muchas veces es informal, ¿no? Que es el día a día, el destajo, el trabajo? Bueno, esto permitió volver a activarla, ¿no? Y tener toda esta economía sustentada. Si no, hubiera sido peor, mucho peor el panorama que estaríamos atravesando hoy. ¿Sabes, Adrián, que no es ningún secreto esto de la construcción, ya sea privada, obra pública, en el mundo? No es secreto, porque se está totalmente demostrado acá en la China, en Japón, en Nueva York, que cuando vos activás este tipo de economía, se activa todo lo demás, porque no solamente el acceso a la vivienda, en este caso a la casa propia, sino que también las casas de construcción, de electricidad, la ferretería, el albañil y demás. Y después el albañil o el obrero de la construcción compra carne, compra verdura, compra zapatos, ¿entendés? Sí, es impresionante cómo se reactiva. Es un círculo virtuoso. Haces una obra en un pueblo, es impresionante cómo se activa todo lo demás. Es un círculo virtuoso que uno tiene y que tiene esta herramienta. Por eso tenemos que siempre apuntar el foco ahí, apuntar en la eficiencia también a la hora de construir. Porque no es lo mismo llevar una obra pública y extenderla en el tiempo 2, 3, 4 años, que lograr con una mayor eficiencia, primero por los costos, ¿no? Lógicamente, en un contexto inflacionario, no es lo mismo extenderla en el tiempo, sino hacerla por ese motor que te genera. Datos duros que, por ejemplo, tenemos de Mendoza Activa, es que para San Rafael, con Mendoza Activa 1, 2, hubieron 1000 proyectos presentados, que Mendoza, o la provincia de Mendoza, hizo una devolución de más de 5.500 millones de pesos que estuvo circulando en San Rafael. Como decís bien, ese constructor fue y compró, nos cambió el vehículo, compró herramientas, compró el asado el domingo, un montón de cuestiones que no solamente en las grandes empresas impacta, sino también en el día a día de un montón de trabajadores. Así que la verdad que eso es lo que tenemos que fortalecer, me parece, y esta es otra herramienta también para incentivar, no solo desde el aspecto de cubrir lo que es el déficit habitacional que tiene Mendoza, sino también avanzar con ese movimiento económico que es tan bueno. ¿Cómo comienza el año legislativo? Han armado las comisiones, ahora nuevos integrantes y demás, ¿no? Y ahí ya tenemos. El año legislativo ya prácticamente lo arrancamos en fines de enero. Sí. Yo digo, al menos si bien teníamos ¿no? El periodo de sesiones extraordinarias que se llama por la Constitución, pero la verdad que todos los martes, en nuestro caso es el senador los martes y en nuestro caso diputado los días miércoles, formamos la sesión con el desarrollo de las comisiones. Hoy, justo con el recambio, hubo que barajar y dar de nuevo cada uno en sus comisiones. La verdad que ya ahora, el martes que viene, empezamos ya a funcionar las comisiones con la nueva composición. Veníamos funcionando con los anteriores diputados, con los anteriores legisladores, y encarando ya también los proyectos que cada uno puede ir presentando y tratándolos en comisión, independientemente de los proyectos que va enviando el Ejecutivo, ¿no? Que son o los que ya teníamos en carpeta. En ese contexto, a mí puntualmente me ha tocado participar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que es por ahí la comisión donde pasan generalmente
los proyectos que, bueno, la mayoría de los proyectos Sí. que tienen un impacto provincial. Me ha tocado constituir el jury, el jury de enjuiciamiento para los magistrados y el Consejo de la Magistratura también en la designación de las ternas que el Ejecutivo después elige. Bien. De los magistrados también. Hablando de justicia, sabemos que has trabajado mucho en ese sentido. Hemos tenido cambios importantes, ¿no? Bueno, en el Código de Procedimientos y algunas cuestiones que han ido apareciendo y que se están debatiendo, en la ampliación de los juicios por jurado a otro tipo de delitos y demás, ¿no? Sí, la verdad que en estos últimos tiempos la justicia ha tenido una transformación que es muy importante, ¿no? Primero, ayornándola a las épocas que vivimos, ¿no? Al avance de la tecnología, al avance de la oralidad, que eso es una cuestión del mundo. Teníamos códigos procesales que imaginemos que la es como realidad es una cuestión hasta de sentido común. de sentido común, o sea, No, estamos del magistrado escuchar a la persona que está afectada o al demandante, directamente, claro. claro. Al menos escucharle quién es, verle la cara, ¿no? Tal cual. Veníamos de códigos viejos. El código procesal es como si fuera el andamiaje donde va el tren, ¿no? Es claro. decir, donde vos va tu derecho, bueno, es el caminito que tiene que seguir para que sea reconocido. Teníamos un proceso generalmente viejo donde el juez conocía las partes a la hora de sentenciar después de 3 años de un litigio. Sí. Hoy lo que se buscó, esa oralidad, esa inmediatez del juez, que sepa, a ver esta parte quién es, Sí. le veo la cara, Sí. sé cuál es su postura, veo la otra parte, cuáles sus pretensiones, sus defensas, y así también en el aspecto penal, en el ámbito penal, en la resolución de delitos, de juicios eternos, de 3, 4, 5 años, estamos teniendo, capaz que resolviendo conflictos, o delitos, mejor dicho, en cuestión de meses, ¿no? La implementación del juicio por jurado también es un avance de algo que teníamos reconocido muy viejo en nuestra Constitución, que se mantuvo en la Constitución y que no se implementó, que es la participación ciudadana, ¿no? Que no quita la posibilidad de decir, che, pero un ciudadano sabe cómo aplicar justicia, no. Él va a determinar en base, la garantía procesal, la debida defensa está presente porque hay el defensor, sigue estando el fiscal que investiga, sigue estando el juez que es el garante del proceso, y la parte con ese sentido común, el ciudadano sin estar contaminado muchas veces por el conocimiento técnico del derecho, sabe y aplica y dice si una persona ha cometido un hecho o no. Después va a ser el juez técnico el que le va a El que decir va a poner pena. una pena. Pero bueno, son avances que lógicamente implican un cambio muy, muy importante en toda la estructura del Poder Judicial, en la cabeza de un abogado, en la cabeza de un defensor, en la cabeza de un auxiliar. Entonces, la verdad que son cambios muy importantes, bueno, cambios de paradigma prácticamente. Bueno, en la actualidad es los delitos del artículo 80, los que prevén prisión perpetua, ahora se agregarían 3 más, ¿no? Ahí se agregaron 3 más, que es los abusos sexuales seguidos de muerte, los homicidios en ocasiones de robo y también los robos con arma de fuego, que eso implica seguido de muerte también, pero bueno, eso implica ir avanzando de a poco porque la logística que lleva un Estamos hablando juicio siempre por de los jurado, casos más graves, ¿no? claro, esto fue paulatino, ¿no? Hay países donde lo aplican prácticamente a todo tipo de Sí, delitos, todos pero los delitos, claro. necesitamos generar este cambio de cabeza y la logística que lleva un juicio popular. Imagínate que son 12 jurados, 6 Sí, sí, entre hombres y claro. mujeres, más los 4 suplentes, más el lugar que tenés que tenerlo, que en nuestro caso en el sur se ha utilizado últimamente el centro de congreso, que ha andado muy bien, pero bueno, en Mendoza se inauguró el polo judicial, tenemos que ir cambiando las estructuras de edilicia, entonces tampoco queremos Sí, llegar... Eso es materia pendiente, eso. sí, Porque sí, el sí, centro de congreso no está preparado el centro de congreso desde no el es punto de vista para de eso. seguridad, o sea, vos tenés que trasladar un tipo que muchas veces puede ser peligroso, ¿no? O tenemos que tener el jurado aislado del resto, Claro. que no esté. Entonces, Claro. la verdad que no estamos todavía preparados ediliciamente para seguir ampliando. Entonces, esto es de a poco para que no se genere ese cuello de botella y que sea contraproducente más de los beneficios Bien, que está pero el generando. resultado hasta aquí, la experiencia ha sido muy buena. Muy buena, sí. la verdad que hemos tenido 40 y pico ya jurados populares. Tuvimos uno la con semana pasada aquí en San uno Rafael. acá también en la semana pasada, donde han habido condenas, donde ha habido juicios estancos, donde han habido absoluciones, pero la verdad que hasta los mismos actores judiciales se ven sorprendidos cuando uno habla. A mí me tocó formar parte de la comisión de este seguimiento que dispuso la ley original, donde compartíamos el trabajo con el presidente de la Corte, con fiscales como el doctor Buzó, que ha hecho ya prácticamente en todos, ha intervenido en todos los juicios populares, el de Gil Pérez, caso resonante, Sí, claro, sí. el de Carletti en Tunuyán. Entonces, hasta él mismo lo sorprende el compromiso, la tenacidad que tiene el jurado popular a la hora de dictaminar, ¿no? Entonces, la verdad que los beneficios
caen por sí solos. Sí, Claro, o sea, además el jurado, el ciudadano común, entiende, porque estamos hablando de cuando vos ves todo el debate y empezás a comprender los testigos, te vas dando cuenta, como nos pasa a nosotros los periodistas también, ¿no? Claro. Cuando vos estás acostumbrado a seguir, pues ya te la sabes así, ¿no? Sí, pero sí, cuando sí. vos vas por primera vez, también entendés. Sí, Sí. claro. También lo Aparte, entendés. esto también nos implicó la oralidad, un cambio de cabeza en el sentido de que por ahí uno veía que un abogado defensor presentaba 60 hojas de una defensa o de un escrito, una apelación, Sí. que capaz que lo contundente y lo concreto estaba en 2 hojas. Entonces, acá ya dejamos de perder el tiempo también Claro. en Sí, y en un cuestiones lenguaje leguleyas, en ¿no? un lenguaje no tan exacto. técnico. Hoy vos los vamos ves a lo concreto. Sí, sí. Entonces, el jurado él lo absorbe y lo identifica y rápidamente. han cambiado el lenguaje. Tal cual. Sí. Vos fíjate, los Eso se fiscales nota en muchísimo. el alegato de inicio, en el final, cómo han cambiado el lenguaje, Sí, ¿no? sí, De- sí, de, sí, de- de ver cómo hablamos nosotros acá o cómo se lo transmite un medio de comunicación. Tal cual, tal cual. Este, ¿Qué es lo que tiene que ser? Porque la justicia exactamente. es para el justiciable. Claro, tal cual. Es un Antes un parecía servicio que era una cuestión público. entre ellos, ¿viste? Como que el fiscal Sí. le hablaba al juez nada más. Y vos estabas ahí de espectador. Es que era Y- así prácticamente, ¿no? Y el resto por ahí nos quedábamos sin claro, entender quedaba ahí nada. en Sí, Terlipe, ¿no? En sí, bola, sí. directamente. Bueno, ahora Pasado. a cambio eso me parece muy positivo también, ¿no? Tal cual. Le ha dado transparencia también, ¿no? Le da transparencia, Sí. le da transparencia a una cuestión que por ahí, o a un poder público que estaba cuestionado también. Siempre había un Sí, descontento de la gente. y los ha bajado al llano ahora. Ahora tiene Ahora que poner la caripela también. hay que ¿no? poner la cara, hay que dar que no está mal Mm. y que es lo que debería ser, me parece a mí también, rendirnos cuentas al ciudadano ¿Y sabes común, qué, como Adrián? cualquier, ¿no? Como un político, como un funcionario Claro. del Poder Ejecutivo. Sí. La otra vez cuando nos visitaba el doctor Jorge Yapur, ¿no? Juez penal de acá de nuestro medio, Sí. que también la gente empieza a conocerlos a ellos, Sí. ¿entendés? Les empieza a ver la cara, les conoce la voz, Claro, porque sabe a de veces quién se lo trata. tenés de nombre quizá, pero Porque- no. Sí, sí, es verdad. A ver, una cuestión que es muy simple, ¿no? Que los tres poderes del Estado deben dar respuesta a la comunidad. Mm. Porque la gente por eso le agarra con usted a los legisladores, los insulta a usted, o al intendente, o al gobernador, o al presidente. Sí, y pero como que el otro poder, viste, no los conoces. Y ahora la gente, Que tiene el no mismo quiere poder, decir que esto claro. sea una invitación al insulto, pero sí es una invitación a que la gente los conozca. Tal cual. Saber tal cual. quiénes son los jueces, Sí. quiénes son los fiscales, quiénes son los que intervienen realmente. Y ¿no? como parte de un poder público también se merecen a la ciudadanía, ¿no? Y tienen que brindar esa transparencia y esa participación del ciudadano acerca por ahí esa distancia que se había generado entre la ciudadanía y la justicia, ¿no? Esa falta de justicia que había. Y es muy bueno para ellos, Adrián. ¿Sabes por qué te digo que es bueno para ellos? Porque cuando vos decís, la justicia es toda una mierda, son todos iguales. Y eso te permite a vos, yo no soy igual que aquel. Mira cómo actúo yo. Sí, Y ya la gente sí, lo sí, empieza a ver diferente. sí. Sí. Este fiscal, mira qué copado este fiscal, ¿no? No, aparte Mirá, muestran Sí, sí. algo que por ahí no se hacía y que es el trabajo diario. Claro. Porque la verdad que la justicia de Mendoza es una de las justicias que hoy puede uno decir que no tiene cuestiones oscuras, no tiene cuestiones vinculadas con la corrupción. Ujú. Es una justicia que labura más lento, menos lento, por Sí. ahí, por cuestiones presupuestarias. Pero hoy en día con esto también le permite mostrar a la gente, decir, no, che, para un poco también. Te rendimos cuenta, pero se labura por otro Claro. lado. Claro, porque tienen esto también de que a veces quedan muy marcados por algunos casos que les tocan o defender Sí. o ser, digamos, de lo contrario, y uno se queda marcado con eso, ¿no? Sí. Con que defendía a tal persona o con que fue parte de este caso, y bueno, ahora uno tiene la posibilidad de conocerlos desde otro y lado empieza a también. identificar a las personas. Claro, ¿no? sí, sí. Y tal bueno, cual. y en este contexto la verdad que muchos han sido los cambios que se vienen generando de la legislatura, motivados por proyectos de legisladores o del Ejecutivo también. Incluso, bueno, hace poquito también tuvimos ya la incorporación de las oficinas de conciliación civil, la teníamos en laborales, que es esa instancia previa para llegar a eventualmente evitar un proceso judicial, pero en el ámbito civil, accidentes de tránsito y un montón de cuestiones más, que generan también, que ya lo hemos visto en el ámbito laboral, prácticamente hoy entre el 50 y el 58% de los reclamos laborales se está cerrando en un mes y medio, 2 meses, por esa cuestión de laboral. Entonces la verdad que este avance, el beneficio es para la gente, nada más, para el ciudadano, que es lo que tenemos que apuntar. Sí, iba a decir una palabra que era una burra, iba a decir una pavada, pero porque uno dice, ¿no? Coloquialmente, hay casos que son una pavada, que no tienen que estar en la justicia. Y no tienen que estar. Y quizás digo, sí, son una pavada, y quizás charlando con vos, porque tuvimos un conflicto por algo,
che, lo arreglamos en 2 patadas Y sí, cada uno a claro. su casa. Bueno, Tal cual. mirá, Y no Silvio, empezamos con toda la historieta que después te das cuenta. Yo te porque le ha Tal pasado a cual. gente que Sí, sí, conozco. sí. y te Sí, terminas es una pavada, al final. enemistando, gastando dinero. Gastando, claro. En el Gasto mundo hoy va tremendo. hacia eso, Sí. a la conciliación. Claro. Porque Claro. es una herramienta que no hay un tercero como un juez que te resuelve e interviene. Las partes son las que componen, ceden un poquito, yo cedo mi derecho, Sí, mi lo obligación, sí, sí. negociamos. y negociar. Y hasta recompones también la relación entre las Sí. partes, o la recomponen, mejor dicho, las Sí. partes, porque son ellas las que me ha tocado a mí en Y algunas después, Adrián, oportunidades. sino que porque después se judicializa el caso. No, listo, y estás ya. 3 años, vos decís, 3 pero años, Claro. ya te rompiste la olvidaste el quilombo que relación, tenía con él. sí, rompiste Sí. la relación, gastaste dinero, Claro, sí, sí, o, lo sí. o lo que te toca a vos percibir es ínfimo con el contexto después que te va a tocar cuando lo tengas que recibir. Entonces, Se fueron retrasando por ahí otros casos que también son por ahí hasta mucho más importantes Sí. y se van retrasando por culpa de todos estos que van cayendo también. por ahí cuando me tocaba, estaba al frente de este cambio en lo que respecta a la conciliación civil, hablaba con conciliadores laborales, pidiéndoles números, experiencias, y me decían que hasta eran cuestiones de unas disculpas, que el trabajador se había ofendido por una cuestión de disculpa, obviamente independientemente de la indemnización, ¿no? Pero recomponías por ahí muchas veces una relación personal por encima de la cuestión Sí. económica, ¿no? Entonces la verdad que eso es mucho más satisfactorio que un tercero, que un juez te venga y te diga, mire, usted tiene que pagarle tanta plata después, o resolver Sí. una cuestión después de 5, 10 Porque años está de escrito litigio. eso, porque lo que la ley dice ya está escrito, o sea Claro. que Escrito, claro. sin ir, viste, a cosas que son insalvables, ¿no? Si la ley dice que tenés que pagarme esto, lo charlamos, Sí, bueno, sí, sí. lo arreglamos, vemos cómo lo arreglamos, y otra cosa, ¿no? Cuando Así es. no hay salvación, bueno, vamos a la otra instancia y nos sacamos la pimienta arriba de un ring, ¿no? Sí, Pero sí. creo que es positivo, ¿no? Ya fíjate vos que en muchas entidades, incluso los municipios también empiezan a aplicar acá, en el de San Rafael ya tiene hace un tiempo también la oficina de conciliación de cosas cual, muy claro. menores, ¿entendés? Sí, sí, De que sí. le barré las hojas de la vereda, una cosa, viste, que... Las cuestiones de vecindad, que son Claro, las sí. que más Eso, problemas sí. generan. Sí. Tal cual. Vos fíjate que cuando el código de falta que se reformó, se retocaron algunos artículos, lo contravencional apunta a eso, a tratar de solucionar un pequeño conflicto para evitar después que sea el trampolín a un Sí, delito, sí. a una cuestión mucho más grave. Eso es lo que tenemos que apuntar hoy en día con estas instituciones, ¿no? El mundo va hacia eso también. ¿Con quién estamos charlando? Estamos hablando con el diputado provincial por la Unión Cívica Radical, que Frente Cambia Mendoza, Adrián Reche. Bien, ¿y cómo están en la política, Adrián? ¿Cómo se preparan? Sé que falta mucho, me vas a decir, no, no es un año eleccionario y demás. Sí, la sí, de sí, siempre, sí. ¿no? Mirá, la verdad que en lo particular, La bueno, vereda enfrente está muy- bastante complicado, así que a los coscachos. los ¿Ustedes cómo cachos están? limpios. La verdad que bueno, el país está atravesando una situación compleja, ¿no? En lo económico, en lo institucional, que eso es lo que más me preocupa a mí, donde uno ve o percibe en la gente no solamente un enojo hacia la política o los políticos, sino que también empezás a ver o a analizar un enojo a las instituciones, ¿no? O un ataque a las instituciones, que eso ya es complejo. No habla de instituciones en el sentido general, un sindicato, un poder judicial, instituciones que o la policía, ya son representativas y el ciudadano debería respetar, o en el mundo se respetan, ¿no? Entonces, la verdad que estamos atravesando un contexto complejo y complicado. En lo particular, bueno, siempre muy focalizado en lo que respecta a la tarea legislativa, que es el ámbito mío, tratando de estar mucho con la gente, ver qué es lo que sucede, ver cómo podemos generar ideas, canalizar, obviamente que nuestro ámbito de aplicación por ahí resulta escueto, pero siempre acompañando y discutiendo los intereses del sur primero y después, bueno, la ciudadanía en general. Bien, intereses del sur y por último te consulto la plata de Portezuelo, ¿no? Afortunadamente la plata está llegando, está ahí, y ahora, ¿qué hacemos? Porque Yo he ahora sido- viene lo otro, no viene la disputa entre norte y sur. Bueno, eso es lo que vamos a tener. Porque los del Yo- norte, yo te aviso, primero, sí. son de distintos colores políticos, o sea, a la hora de abroquelarse No, por no, los sí, suyos, sí, se abroquelan. sí, sí. Yo ahí sí, si uno ve mi trabajo puntualmente, incluso legislativo, yo he venido reclamando bastante tiempo y he sido muy crítico incluso también de muchas actitudes que ha tomado nuestro presidente a la hora de laudar. Quizás porque me tocó formar parte también del conflicto por el Atuel con La Pampa,
donde conocí la idiosincrasia y muchas veces hasta la forma de hacer política de nuestros vecinos pampeanos con respecto a lo que es el agua. Entonces fui también, vengo trayendo una historia en lo que respecta al reclamo de Portezuelo del Viento. He hecho presentaciones de repudio a las manifestaciones, incluso he pedido asambleas legislativas para que sean todas las fuerzas políticas de todos los partidos políticos de que reclamemos, que eso es una cuestión que yo le voy a reclamar muy fuertemente siempre al peronismo incluso local, porque una cuestión a último momento, después de 2 años de estar en pasividad y manifestarlo en un tuit o en una red social, no es un ámbito de discusión de una cuestión como ha sido Portezuelo del Viento. Claro. La verdad que los ámbitos de discusiones eran la legislatura, era ser consecuentes con el pedido o el reclamo de lo que teníamos que hacer. Yo creo que, bueno, acá voy a seguir yo mi línea de pensamiento y de resolución, y yo exijo que tengamos primero un laudo, que tengamos una seguridad jurídica, la cual no la hemos tenido y se ha venido echando por tierra cuestiones que ya están más o menos encaminadas. Imagínate vos si el gobernador hubiera adjudicado esa obra. Hoy tendríamos un conflicto judicial, que sí tendríamos el dinero inmovilizado y paralizado por una mala decisión. Y por esa inseguridad jurídica que genera, hoy de archivo, mañana desarchivo, mañana te pido una cuestión, no, pero no me pediste que resolviera, no, pero no me pediste que laudara. Cuestiones que si uno se va a ver a lo formal están en cuestión. Entonces son situaciones que hasta una mojada oreja que venga en un acto público, nuestra máxima institución política como es el presidente, gubernamental, y en la provincia donde tenemos puntualmente todos los conflictos, nos diga que vamos a tener que hacer tal o cual cosa. La verdad que hay una falta hasta de respeto hacia los mendocinos. Pero en ese contexto... ¿Por qué hay un acercamiento? A ver, porque yo desde que tengo uso de razón, siempre hemos tenido conflicto con La Pampa, ¿no? Otra vez charlaba con los chicos, recuerdo programas en Canal 6 de Sin Vuelta, ¿no? Ismael Orbelli. Claro. Y hablaban de los mismos. Eterno, pero, vos te pones, es eterno. Pero a nadie se le ocurrió, si nos sentamos a charlar con La Pampa una vez por todas. Bueno, mirá. Porque de aquel lado le dicen a los pibitos, Mendoza es mala palabra, no consuman vino. De este lado, ¿entendés? Pero es tremendo, no hay forma, yo te lo digo porque lo viví en carne propia con el tema de la Vos decís que no hay manera de arreglar con la delegación pampeana, igual que la delegación nuestra, que estaba compuesto por técnicos, gente, pero mira, que había que sacarse el sombrero de del conocimiento científico y técnico que tenían del agua, de represas, después parte política, ¿no? De los dos lados, ¿no? Sí. Universidades, pero ya era cuestión de que no se podía dialogar. Vos decís que es personal. Ya era personal en cuestión y propuestas y cosas y no, muy cerrados en su postura, que bueno, lamentablemente hace que esto lo tengamos dilatando, pero no por eso tenemos que estar dilatando una obra que recordemos. A ver, hagamos un poquito de repaso histórico. Portezuelo del Viento no es una indemnización al daño, es tratar de compensar el daño que nos generó la promoción industrial, porque cuando la falla mete la demanda, la mete por un periodo del 96 al 2000 fue, me parece, pero el daño que venía haciendo la promoción industrial era ya de mucho tiempo atrás. Entonces, realmente si quisiéramos reparar ese daño, tendríamos que estar hablando casi de 16 Portezuelo del Viento, de 16.000 millones de dólares. Pero bueno, en esa pequeña compensación, la verdad que lo tenemos inmovilizado, es una historia que nunca va a acabar, que vos decías, éramos chicos y ya lo veíamos, y vos decías, pero claro. Entonces, hoy en día creo que seguir con estas discusiones tenemos que zanjar, a ver qué va a hacer de Portezuelo del Viento, y si no, bueno, empezar a discutir, y ahí yo sí creo que sí también nos tiene, como no nos encontró abroquelados y juntos a la dirigencia política reclamando por Portezuelo, porque hubo silencios que aturdecían a muchos, silencios de muchos dirigentes políticos. Hoy en día, después sí, cuando ya tengamos certeza de cómo va el camino de Portezuelo, empezar a reclamar sí por el sur, con los intendentes, con concejales, legisladores, fuerzas vivas, ¿no? Las cámaras de comercio, y empezar no a hablar de qué obra vamos a hacer, no, vamos a ver, porque acá nos vamos a tener que sacar los ojos por la plata, que no se nos vaya para el norte. Bueno, las cámaras lo tienen claro ya acá han venido todos y ellos
lo que sea, obviamente, obras Claro, que tenga se que imponen, ver, pero sí, que sean para acá. que sean para el sur, ¿no? De esa no se baja. Bueno, Adrián, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes siempre por invitarnos, es un placer estar acá y más presencial, ¿no? Porque por teléfono es cortito. Es distinto, claro, sí, tal cual. Acá es Siempre es mucho importante más el dinámico hacerlo. Tal cual. Muy Viene bien. el deporte enseguida. Exacto, sí, como siempre. Bueno, Adrián, gracias. Viene a pelear. Viene seguramente. Yo quería que venga Vicky, porque hoy juega el rojo. Para defender, Tiene para que defender defender a Trapo, así que... tal cual. Gracias, Adrián. Gracias Adrián a ustedes. Saludos a Reche, toda la entonces. audiencia. Ahí estaba, Adrián Reche, diputado provincial por la Unión Cívica Radical Frente Cambio Mendoza.